Uno. Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén aquí aprovechando a derribar fronteras por las redes sociales y estamos en el noveno Congreso de Aprendizaje Jurídico Activo de la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria, acá en la Ciudad de México, con nuestros queridos amigos, hermanos de América Latina. Y hoy tenemos el gusto de reencontrar físicamente a nuestro querido amigo que ya ha participado en algunas de las jornadas de género y en otras actividades anteriores, Carlos Ernesto Herrera Acosta, de nuestra querida y hermana República de Ecuador. Así que vamos a iniciar muy rápidamente con una pregunta que nos permita tener algún contexto biográfico de la ciudad que te vio nacer. Cuéntanos un poquito, un pellizquito de ese lugar que te vio nacer, por favor, Carlos Ernesto. Gracias, mi estimada Graciela. Un gusto compartir contigo este tipo de conocimientos e información. En efecto, Carlos Ernesto Herrera Costa es de nacionalidad ecuatoriana, nacido en la ciudad de Riobamba el 6 de mayo de 1969. Mi ciudad se caracteriza por ser la ciudad bonita y también es la ciudad donde nace la historia del Ecuador, porque aquí, en el año de 1830, nace la República o el Estado ecuatoriano, donde se promulgó la primera constitución política de la República del Ecuador, siendo su primer presidente el venezolano Juan José Flores. Se le conoce también a mi ciudad como la ciudad de las primicias. ¿Por qué se le conoce como la ciudad de las primicias? Porque en esta ciudad se han realizado, se han creado algunas instituciones, se han dado algunos eventos, como por ejemplo, aquí tenemos el primer estadio olímpico, la primera plaza de toros, la primera radio, tenemos el primer historiador del Ecuador, que es nuestro maestro Pedro Vicente Maldonado, un científico que participó en la misión geodésica, y el historiador, como había manifestado el padre Juan de Velasco, un jesuita que vino con las misiones geodésicas francesas cuando vinieron a medir el, el arco de la Tierra. Te podría decir también que la ciudad de Riobamba se caracteriza por ser una ciudad muy acogedora. Ahí se encuentra somos parte de la provincia de Chimborazo y se encuentra el nevado más grande del mundo, tomando en consideración el nivel del mar, como es el Coloso y el Gran Chimborazo. Es la nacionalidad Puruá. Esta nacionalidad Puruá pertenece a los quichuas, que son aborígenes, quienes se organizaron en este territorio y abarca una serie de comunidades, comunas, culturas, como son los cachas, los coltas, los guamutis, los alausíes, cada uno con sus propias costumbres, cada uno con sus propias tradiciones, inclusive con su propia forma de educar a sus hijos basado en los valores, en los principios propios de cada comunidad. Qué maravilla, cuántas cuestiones confluyen en Chimborazo, ahí en tu río Bamba. Bueno, nada más ilustrativamente, ¿cuántas provincias tiene Ecuador? Prácticamente mi país, el Ecuador, tiene 21 provincias. Tiene divididas en cuatro regiones, una región que es Galápagos, región insular, tenemos la región Sierra, la región Costa y la región Oriental. En la región Sierra y en la región Costa habita la mayor parte de pueblos aborígenes o indígenas de mi país. En la región amazónica es donde se residen alrededor de 14 nacionalidades autóctonas nativas de mi país. Y en la región insular es como lo llaman históricamente y geográficamente, el continente insular. Está alejado del continente terreno. Está justamente en una isla. Ajá. ¿Y Riobamba en cuál de estas cuatro? Está en la región Sierra, en la provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba. Exactamente. ¿Y aquí más o menos cuántas lenguas en esta región, cuántas lenguas o cuántas naciones o nacionalidades, digamos, propias, Bueno, en originales la hay? provincia de Chimborazo se ubica el pueblo Puruá, como te había dicho, que pertenece a la nacionalidad quichua de la sierra. Y cada una de las comunidades, cada una de los pueblos tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones, y el idioma ancestral es el quichua. Y claro que de pueblo en pueblo cambia un poco. Hay variantes.
hay algunas dialéctica, variantes, ¿no? pero un número total, digamos, de lenguas propias mesoamericanas. La lengua propia de los puruáes es el quichua. Perfecto, de acuerdo. Muy bien, creo que ya tenemos un contexto biográfico, geográfico importante y bueno, pues hay muchas historias que contar de Riobamba y de la propia región y provincia de donde viene Carlos Ernesto. Mira, estamos en este año muy interesados, muy interesados en expandir el liderazgo docente porque estamos muy preocupados por algunos trabajos internacionales que nos han hablado empíricamente del papel que está jugando el docente y nos interesa trasladarlo al ámbito jurídico. Hay una prueba fehaciente de que hay muchas personas que han cursado, digamos, formalmente la escuela y que no logran identificar a una persona docente que realmente les haya motivado y haya formado parte de su aprendizaje activo. Y esto es pues muy lamentable. Y quisiéramos explorar cómo está sucediendo en el campo jurídico. Y nos gustaría que nos compartas desde donde tengas razón aquellas personas así muy estratégicas que hayan marcado tu aprendizaje, que tú digas definitivamente esta y esta y esta característica creo que me hicieron aprender de estas personas. Por favor, Carlos Ernesto. A ver, desde un inicio en mi hogar tuve unos dos grandes maestros que son mis padres, sobre todo mi padre José Ignacio Herrera Bravo, que es descendiente del pueblo de Pasto. Como tú sabes, el Ecuador antes de estos protocolos internacionales, Pasto formaba parte del territorio ecuatoriano. Mi papá es descendiente de los Pasto y recuerdo muy claramente que mi padre decía, mi hijo, tú, mientras más grande seas, tienes que ser más humilde y nunca debes oír, a ver, ver, callar. Se me olvidó el adagio que decía mi papá, a ver, oír, callar, ver, oír y callar. Esa era ¿cómo te digo? La El enseñanza mantra casi. la enseñanza Observa, Y observa. decía mi padre, mira, mi hijo, pues nunca puedes agachar la cabeza a nadie. Ujú. Sí, nunca decía que podía agachar la cabeza a nadie. Y me recuerdo a mi papá decía, mi hijo, tú ves cómo los davalos, los cordobeses, los chiribogas, que eran los hacendados que vivían en Riobamba y bajaban a San Francisco, donde mi papá era guachimán. Entonces decía, mira el respeto que me tienen a mí, porque yo soy el señor Herrera. O sea, un título en base a los valores. De ahí en la escuela le recuerdo con mucho cariño, con mucho amor a mi señorita de Pastor. Era una profesora muy querendona, muy amante de sus estudiantes. Ahí sí, como nosotros en el Ecuador le decimos nuestra segunda madre, ¿En qué sentido cariñosa o atenta? ¿En qué porque sentido? ella nos enseñaba con amor, con consejos. O sea, no había en ese entonces que Consejos, en mi anécdotas. época. ¿Usaba la pizarra? Claro, en mi época todavía utilizábamos en la escuela Juan de Velasco lo que es la pizarra de piedra y la tiza de yeso, el borrador que era de trapo. Y bueno, ella siempre nos aconsejaba diferente de cuando pasé a manos del señor Avilés, en donde ahí sí ya nos daba como que es las varas de los árboles. Y porque en ese entonces se manejaba esa educación que dice La la letra leche con con sangre. sangre entra. Bueno, Sí, afortunadamente ya estamos lejos de sí, esas. sí, sí, Muy sí. bien. Vamos vimos que son tus padres en tus primeros tiempos, luego ya nos hablas en qué años está esta señorita que no supimos el nombre, la maestra La que era, señorita de Pasto, más me acuerdo ajá, y más o menos en qué edad tenías, y yo tendría ahí unos estabas en primaria, 8 años, mm, 8 años, segundo añito o algo así. Ahí, Muy bien. sí, sí. Bueno, a ver, vamos a trasladarnos ahora hasta estos momentos y nos gustaría mucho formar comunidad. Nosotros traemos una idea desde hace muchos años sobre las Learning Societies, las sociedades de aprendizaje. Entonces, quisiera hacerte dos preguntas eh, que tienen que ver con lo que tú consideras hoy día
¿qué es tu experiencia, tu estrategia docente o didáctica más exitosa? ¿Cuál consideras tú que es esa estrategia que usas y, digamos, por qué consideras que es exitosa? ¿Y por qué no empiezas diciéndonos qué materias impartes, Carlos Ernesto, por favor? Perfecto. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Chimborazo, soy profesor principal tiempo completo. Dicto las asignaturas de pluralismo jurídico e investigación jurídica. Ellos son estudiantes del primer semestre y estudiantes del segundo semestre. Es decir, les cojo yo en momentos Nuevecitos de 18 años, por ahí. exactamente. ¿Cuáles son mis principios básicos? Es la educación en valores. Para ello utilizo yo el testimonio de vida y, bueno, primero a mis estudiantes yo les, como se dice vulgarmente, les dejo que entren en confianza conmigo. Entonces yo les digo, miren, mis queridos estudiantes, mucha gente dice donde capitán manda, no manda marinero. Aquí vamos a cambiar. Hagan cuenta de que las cosas se invierten y aquí donde manda marinero no manda capitán. Entonces hemos entrado en confianza. Te cuento que me siento muy orgulloso con mis estudiantes de primero B actualmente. Hicimos una investigación sobre la importancia del curso de nivelación en la formación profesional del abogado y prácticamente ellos entraron en confianza conmigo y habíamos sacado unos bonitos resultados que lo hicimos y lo presentamos en el workshop, en el 11º workshop UNASH 2025 y nuestra sorpresa que fue el mejor póster científico y ganamos esta categoría. Entonces, lo primero que hago yo con mis estudiantes es darles la confianza. Luego yo les digo, miren, son tres cosas que les pido a ustedes en mi asignatura. Primero, el respeto que debe existir de profesor a estudiante y viceversa, y que ustedes con estudiantes, y dentro del respeto está la puntualidad. Y como que entramos en confianza, les digo, dos cosas en la vida odio, la impuntualidad y la mentira. Entonces, luego pasamos a lo que es la responsabilidad y finalmente a la disciplina. Entonces, te cuento de que me ha ido muy bien. ¿Cómo sería, digamos, algunos ejemplos concretos de disciplina? Ya hablamos de la puntualidad, pero ¿cómo sería esta ejemplificación de la disciplina, Ya, tus reglas del juego? perfecto. Inicio conmigo. Creo que soy el único profesor de la carrera de Derecho que en la primera semana que iniciamos el semestre yo les socializo las actividades curriculares e investigativas que vamos a desarrollar durante el primer parcial. Ellos tienen conocimiento cuáles son y en qué fecha deben hacer. Segundo, a ellos la primera semana analizamos lo que son sus obligaciones, lo que son sus derechos. Y tercero, nosotros dentro de este, se podría decir, de la socialización inicial, analizamos el sistema de evaluación. A pesar de que en la Universidad Nacional Chimborazo, hablando porcentualmente, la evaluación sumativa, digamos, a través de las lecciones escritas, lecciones orales, exámenes, pruebas, tiene un 35% y yo lo considero como el 10%. Y donde yo le tomo mayor énfasis es en las actividades autónomas, en donde hacen ellos ensayos de la realidad donde ellos viven. Que eso le llamas testimonio de vida. Testimonio de vida. La realidad que ellos viven, la documentan, la escriben. Y les digo que yo soy de las personas que me gusta que me critiquen, pero que esa crítica debe ser constructiva con el objetivo de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea venidero para tanto para ellos como para mi persona. Además de ello, investigación, tú sabes que no es una asignatura tan fácil. Yo aplico las actividades de recuperación pedagógica. Y esas ¿Cuál actividades, sería alguna de ellas? bueno, como te vuelvo y te repito, Es como aquí, para ganar puntos extra. sí, aquí utilizo lo que antes hacían nuestros profesores. Recuerda que cuando nosotros nos portábamos mal, ¿qué nos decían? A ver, Carlos, te has portado mal. Para mañana me vas a traer 50 veces en tu cuaderno. No debo portarme mal en clases. Entonces, estudiar metodología de la investigación jurídica en 4 meses, imposible.
Entonces a ellos les hago que ellos mismos vayan a investigar, analicen y realicen el resumen. Y ese resumen a mano lo reproduzcan. Y me ha dado buenos resultados porque, como te vuelvo y te repito, ya el momento que estamos en la retroalimentación o feedback, ya existe una mayor participación de nuestros estudiantes y podemos hacer un verdadero aprendizaje, tanto de ellos como de mi persona. ¿Cómo has comprobado que funciona, que les gusta escribir a mano? Eh, ¿qué te han dicho que te permita validar que a ellos también les gusta esta? Ya, al inicio difícil, duro, porque si no, doctor, digo, verá, aquí la situación con el manejo de las herramientas digitales y con la tecnología, la computación, lo que ustedes van a hacer es control C, control V. Por lo mínimo, ya, consulte con la inteligencia artificial, pregúntale a la inteligencia artificial, pero por lo menos escribiendo van a aprender. Y entonces, claro que al inicio es, como se dice, una camisa de fuerza para ellos. Pero después dice, doctor, qué buenos resultados. Y los resultados no me ¿Te lo han la dicho calificación. claramente? En las calificaciones, mira que antes de estas actividades de recuperación pedagógica, el promedio, el medio de notas es de 6 y 7. Con estas actividades de recuperación, la nota mínima es 8. Entonces, hablando cuantitativamente, pero ya la responsabilidad desde el punto de vista cualitativo, que a mí es lo que más me interesa, tenemos grandes resultados y satisfacciones. Bueno, pues creo que aquí ya podemos retomar varias afinidades y varios elementos con Carlos, el doctor y profesor Carlos Herrera Acosta. El primero es que en las reglas del juego, que pedagógicamente se llaman encuadre, siempre abrir la posibilidad de la confianza y sobre todo, pues de la, digamos, horizontalidad, porque hay profesores que creen que esa horizontalidad merma la autoridad o, bueno, pues depende, él tiene sus estrategias y nos dice las reglas del juego incluyen ciertos aspectos formales, pero predominan los sustantivos, es decir, no solo la puntualidad, sino el que hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo esta estrategia del testimonio de vida que además permite ganar puntos extras. Y nos comenta como una estrategia exitosa, pues no solo esto, sino la realización de un podcast científico que incluso obtuvo algún premio, ¿no? Y sobre todo el tema de la corresponsabilidad. Bueno, mira, vamos a entrar en una parte un poquito tal vez más técnica, pero ojalá que te sirva como argumento. Hoy que estamos con el tema de las neurociencias, está demostrado empíricamente que escribir genera un tempo de reflexión y además genera coordinación motora. Y entonces el escribir no solo te va permitiendo un tipo diferente de concentración, sino que está conectando de manera diferente el semestre. Entonces, a lo mejor pueda ser útil que cuando les propongas la estrategia, pues también decir, miren, vamos a curiosear un poco aquí en las neurociencias, porque todavía sigue siendo importante escribir a mano o dibujar. Es una parte muy importante. Bueno, eh, mira, tal vez una de las cuestiones que nos hace más falta en la docencia es el tema de la planeación, porque hay tantas funciones que desempeñamos simultáneamente y también en la profesión, en la propia docencia, y el tiempo a veces es agobiante. Y en este sentido de planeación, a veces sentimos, como tú dices, que nos es insuficiente, 4 meses, 50 horas, 70 horas, y entonces pues tenemos que priorizar porque cada grupo es distinto. Hay ocasiones en que tenemos grupos sumamente activos o inversamente sumamente pasivos con muchas problemáticas que no alcanzamos a atender, digamos, ¿no? Y entonces, en este sentido, la planeación siempre es a veces un desafío para nosotros como personas docentes, pero dentro de esta planeación y esta dosificación que se ajusta al grupo, sí consideramos que es muy importante la transparencia, no solamente de cómo pueden ser mejor evaluados, sino pues de estas reglas, ¿no? Hay profesores que cambian durante el semestre las formas de evaluación porque hay algún evento grave o porque simplemente las cambian. Entonces, primero que nada, que nos digas, tú ya dijiste que
es una evaluación sumativa y que la parte de exámenes parciales le bajas el punto de 35% a 10%. Entonces, primero, tú les puedes colocar 10 o 100% a tus estudiantes y qué es lo que más puntúas en esa evaluación final. Bueno, mira, dentro del reglamento de régimen académico de la educación superior de mi país, todos los docentes debemos aplicar tres tipos de actividades curriculares. Primero son las actividades de docencia, en donde tú puedes estar las lecciones orales, las lecciones escritas, las pruebas, los exámenes, puedes hacer un foro, un debate. Luego vienen las actividades de aplicación y experimentación que se relacionan con las habilidades investigativas y ahí nosotros sí o sí tenemos que hacer una investigación formativa que tiene como objetivo principal lo que te acabo de señalar, desarrollar en el estudiante estas habilidades investigativas necesarias para la construcción de conocimientos. Y finalmente tenemos las actividades autónomas. Hablando porcentualmente, para mí lo más significativo es las actividades autónomas, porque el estudiante entra en contacto con su realidad y con su contexto. Ellos me proponen a mí, por decirte algo, doctor, queremos hacer una investigación sobre la educación en el sector rural. También cojan una comunidad y ahora sí hagan un análisis comparativo. Entonces aquí tú puedes dar que hasta el 70%. No, yo te diría que le doy como el 50% en En actividades. las autónomas y el otro 50 lo divides entre Ex- parciales. y la investigación formativa. Sí pones 10, Muchos, muchos. muchos. Pero te diré que mis estudiantes están muy conscientes de que el 10 no significa que sea excelente. Ah, qué bien. Sí. Eso significa que cumplieron con unas reglas. Exacto, nada más tienen una cantidad para pasar el semestre, pero lo más importante es la formación humana. Eso tomo muy en cuenta yo y como te vuelvo, te repito, sin quererme lavar, soy uno de los docentes más queridos de mis estudiantes, porque esto del testimonio de vida, de lo que yo viví, de lo que yo pasé, hace que los estudiantes entren en contexto. Entonces, cuando yo estaba dando mi testimonio de vida, hablando desde el punto de vista religioso, yo hasta los 33 años no creí en Dios. Entonces, Eras agnóstico y luego fuiste me decían, transitando. somos ateos. Y entonces, yo les cuento a ellos lo que me pasó a mí en mi vida y de pronto le veo a una chica que empieza a llorar. Y me quedo, yo digo, ¿qué pasa, mija? ¿Por qué te lloras? ¿Qué te duele? A ver, no, doctor, es que su vida es mi vida. O sea, Se lo que sienten yo viví, sumamente lo que identificados. yo viví, ella también ha estado viviendo. Bueno, Entonces le dije, conversamos en el cubículo y claro, el papá le abandonó a ella tuvo que seguir la carrera que no quiere porque su mamá le obliga. Entonces, y eso te permite a ti, como te vuelvo y te repito, irte más allá de la educación, mejor dicho, de la formación académica. Te va más allá es de cómo se está formando ella. bueno, Me ha dado muchos resultados. fíjate que hay algunos profesores que dicen que eso no le toca al profesor y menos en derecho, que abrir la vida no forma parte, que puede llegar incluso a faltas de respeto y hay pues este hiperformalismo. Fíjate que inclusive pues hay muchos profesores que tienen puntualidad 1000, que tienen asistencia 1000, pero aún así no logran conectar. Ahora este modelo que ustedes tienen pues es muy completo. Ahora te voy a decir una cosa. Mira, yo a mis estudiantes les digo que en la docencia universitaria hay dos tipos de profesores. Uno que es el maestro y otro que es el profesor. El maestro, como a mí me enseñaron, es como mi segundo padre, como mi segunda madre, quien me está educando a más de estarme formando. Y el profesor es quien, por varias situaciones, por varios aspectos, entró a la universidad y es profesor de su profesión, no es un educador. El No, educador, nosotros decimos que hay profesores de vocación y profesores por ocasión, es lo que tú me estás diciendo, y ¿verdad? entonces prácticamente ahí tú puedes diferenciar. Entonces, en mi carrera existió ese entre jueces, ¿no? Que también son profesores, y por ahí mis estudiantes, doctor, no puede ser posible que el doctor X le diga al otro doctor, ¿cuántos participes del año? 15, y vos 20, y se sientan de ellos satisfechos. Entonces, como yo manejo la parte de investigación, les he llamado la atención a ellos. Bueno, vamos a entrar en esa parte porque se nos agota el tiempo, pero desde luego estamos aquí con una base pedagógica muy sólida.
que es el aprendizaje significativo, que ya tenemos muchos años que estamos tratando de impulsar, y lo que se llama el aprendizaje situado, que tiene muchas capas, porque el conocimiento y el proceso mental, el proceso de metacognición y de aprendizaje, pues lo llevamos puesto. Pero este aprendizaje situado tiene mucho que ver con la cantidad de vínculos que podemos nosotros desarrollar con las realidades e inclusive performarlas o construirlas. Entonces, si tenemos una base, aprendizaje significativo, aprendizaje situado, les recomendaremos abajo en el link algunos autores y autoras al respecto. Por cierto, si ustedes consideran esta forma de interaccionar y de contribuir positiva, adecuada, pues no duden en suscribirse y, cómo no, regalarnos un like, algún comentario, porque nosotros justamente estamos haciendo foros a través de los videos en la parte de abajo del video, pidiéndoles sus sugerencias, preguntas, para formar nodos de investigación, de productividad y, claro que sí, de solución de conflictos, no solo respecto a los grandes ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino específicamente para ver cómo multiplicamos y fortalecemos este liderazgo docente. Entremos a la parte técnica y un poco tal vez más compleja. Estimado Carlos, ¿cómo clasificarías tú las formas de investigación científica? ¿Cuántos tipos pondrías tú en la mesa de investigación científica hablando del nivel licenciatura? ¿Cómo es que la defines en términos simples y cómo la clasificas? Ya. Bueno, te digo que en la formación de profesional de la Universidad Nacional de Chimborazo hacemos tres tipos de investigación. La investigación formativa, que es dentro del aula de clase. La investigación de titulación, que es una investigación científica sobre un tema, sobre un problema dentro del área de especialidad tuya. Y la investigación académica, que es para la elaboración de artículos científicos. De ahí yo le clasificar a la investigación como tipos de investigación dos. La investigación básica, que en derecho se conoce como pura, y la investigación aplicada. Bueno, fíjate que ahora que pones tú el límite del tiempo, ajá, que dices, bueno, pues en 4 meses, ¿cuánto se puede? Es lo que constituye como un área de realidad en la que nos manejamos, porque pues evidentemente uno quisiera que todos hicieran una tesis de doctorado, pero aquí lo que yo veo es que tú tienes, nos presentas de entrada, es como el tema de la profundidad, ¿no? No es lo mismo hacer un artículo de 15, 20 páginas a una exposición de 20 minutos, a una tesis ya de grado que va a requerir algunos meses, ¿no? Entonces nos estás hablando como de escalas de profundidad, pero y también nos dices de manera muy acertada la investigación básica y la aplicada, que tal vez requiere más trabajo de campo, más trabajo empírico, y lo que nosotros llamamos también la investigación de gabinete, esa que está aislada del mundo y que se hace con 3 libros, que no se conoce en la comunidad, que no. Entonces también tenemos una investigación, por decir así, de gabinete, ¿no? No sé exactamente qué entiendas tú por investigación básica, pero sí diríamos de manera muy importante que la investigación tiene niveles de transparencia. Incluso eso es lo que nos permite distinguir entre epistemología, filosofía y teorías, o el nivel de aparato crítico que manejamos. Porque muchas veces aquí teníamos en México un instituto que se llamaba Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y que en el trabajo empírico que hizo en México nos da unos resultados muy tristes de que los jóvenes, las estudiantes en bachillerato e incluso en la universidad, no citan o no conocen con profundidad a más de un autor o autora y no correlacionan más de 3 ideas. Entonces, creo que eso también marca la pauta para hacer una taxonomía de la investigación, porque hay que ver cuál es el tiempo del que disponemos, porque Cronos manda, y ese Cronos nos permite ir, digamos,
prefigurando qué tipo de investigación queremos hacer. Si tenemos un estudiante de posgrado que va a dedicar más de 6 meses o un año o 2 años en ir prefigurando el diseño de su investigación, pues tenemos otro tipo de investigación. Pero la investigación científica empieza con la transparencia de nociones, la transparencia de métodos y aclarar o delimitar qué es lo que se quiere observar, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, tú estás haciendo una encuesta para tus docentes y para algunos otros miembros Si de me la permites, comunidad. así le quiero darte ¿cómo se puede decir? Una noticia premio. Lastimosamente, en las universidades y escuelas politécnicas públicas del Ecuador, y te voy a dar como muestra mi universidad, porque lo hicimos la investigación, estoy sacando los resultados ya. Solo el 10% de los 630, si no estoy mal, docentes de la universidad tienen una formación, puede ser a nivel de especialización o maestría de investigación. El 35% tienen formación en pedagogía. Mucho, es Po- bastante. Poquísimo. Bueno, pero Porque hay otros estudios que han hecho de que por la falta de metodología de la enseñanza-aprendizaje, muchos estudiantes han perdido, y por decirte algo, un médico muy bueno, muy reconocido, en su, pero en no su te campo, pero no no tienen tiene pedagogía. pedagogía. Eso es lo que nos Entonces, preocupa entonces precisamente. ahí es el problema cuando yo veo que en los trabajos de investigación los estudiantes fallan en metodología de la investigación científica. Bueno, Si tú les llamas a mis 3 compañeros que vivieron acá y les comienzas a hablar de eso, no te van a responder. por eso te preguntaba y te agradeceríamos mucho que en muy pocas palabras imagina que tienes a un niño, a una niña querida de 5, de 8 años, como ese niño que tenía a su maestra Pasto. ¿Cómo le defines la investigación científica en en muy poquitas palabras? ¿Cómo le motivarías diciendo, mira, la investigación científica es esto? Y ahí yo simplemente le dije a mi hijita, a través de la investigación vas a llegar a descubrir lo que quieres conocer. Entonces, la investigación es descubrimiento Ujú. y hay muchos caminos para descubrir, ¿no? Nosotros, esta formación tiene que ver con el papel de la pregunta, el papel de la curiosidad. Entonces, realmente esta parte de encajonarla en un método o en otro, o en el llamado método científico, pues realmente las fases o las etapas del método científico no son tan extrañas como para que un joven, un chico de primaria, una chica de primaria las entienda. Pero tú dices, hay poca formación específica en metodología de la investigación, hay también, digamos, tú dices, poca formación en materia didáctica o docente, y lo que quisiéramos es colocar al centro de lo que se llaman hoy en día en la UNESCO y en los términos internacionales las competencias integrales. Las competencias integrales, voy a empezar por la más difícil, que son las socioafecto-emocionales, porque si tú no aceptas la pluralidad o no aceptas el no frente a tu hipótesis, pues ya empezamos mal. Entonces, socioafecto-emocionales, las cognitivas y las técnico-tecnológicas para ver cómo te allegas de fuentes primarias o cómo estableces relación con expertas o expertos. Entonces, tenemos estas competencias integrales. Y yo sé que tú estás en esta primicia haciendo, digamos, las preguntas, los cuestionarios, no solo a docentes de tu universidad, sino a docentes de otras universidades. Entonces, hay una pregunta que me llamó mucho la atención, porque hay mucha lucha entre que si capacidades, si habilidades o competencias, no voy a entrar ahí, pero sí dices tú y preguntas, ¿qué actividades favorecen la investigación? Tú ya nos has hablado de la tuya. Nos dices que investigue en su derredor. Yo le llamo el atépetl, la esfera, el kilómetro cuadrado del que tú eres el nodo, el eje, pero tú ya nos dices el testimonio, que nos digan cómo, pero ¿qué actividades te ha reflejado la respuesta de esta encuesta? ¿Cómo motivan la investigación hasta el momento, los resultados que tú manejas? Bueno, ya desde el punto de vista técnico, yo utilizo mucho la clase invertida.
pero con metodología IDEA, que es la mía. Entonces a mis estudiantes digo, a ver, ustedes van a hacer una investigación primero. Van a investigar en repositorios digitales, van a preguntar a la inteligencia artificial y van a hacer la parte teórica de lo que quieren saber. Segundo, esa investigación que están ahí, van a analizarlo, lo van a deducir, lo van a razonar. Y en base al conocimiento que ustedes adquieren, van a venir acá a socializar. Y cuando ustedes socialicen, ustedes saben todo el proceso que hicieron para llegar a la construcción del conocimiento. Y por tanto, ustedes son los que se van a evaluar. Entonces, tú ahí desarrollas habilidades cognitivas, desarrollas habilidades afectivas porque tienes que tener un buen nivel de comunicación para poder llegar a tus compañeros y sobre todo lo que es más importante, la honestidad, la transparencia, la justicia al momento que tú te autoevalúas. Entonces ellos, yo les digo, "Pero a mí no ni me vean. Ustedes saben lo que hicieron, ustedes saben si contestaron a sus compañeros, ustedes saben, yo soy simplemente su estudiante". Entonces ellos empiezan como te digo, a tomarle más seriedad su autoevaluación. Digo, para que vean que no es fácil evaluar. Claro, efectivamente, Ujú, no es lo mismo estar en un lado que del otro. Bueno, pues estamos a unos minutos ya de cerrar esta privilegiada conversación. Y bueno, dentro de las habilidades cognitivas y dentro de lo que es una corriente ya muy antigua del pensamiento crítico, nosotros lo estamos trasladando ya hacia el comportamiento científico, porque ciertamente no todo es constructivo, no todo es positivo, y este toque me hace mucho tener una afinidad fuerte contigo, ujú. porque no se trata de pensamiento crítico para complicar lo que ya es sencillo o complejizar y volver indescriptible, encriptado algún elemento del conocimiento, sino por el contrario. Eh, Dentro de estas habilidades o competencias, como le quieran ustedes denominar, no solamente tenemos la deducción, tenemos la inducción, Ujú, tenemos la abducción, tenemos la subsunción, tenemos muchas otras cuestiones. A mí me ha pasado que a los estudiantes les cuesta mucho trabajo colocar un observable de conocimiento en su conjunto mayor. Entonces, la subsunción es algo diferente de la deducción, que creo que también nos hace mucha falta trabajar. Pero, en fin, vamos al cierre, y yo te pediría de favor, Carlos, que nos ayudaras a pensar. Imagínate que tú eres el que toma la decisión ujú, del curso de formación o de capacitación docente ujú. de todos de tu planta, que son los 630 maestros. ¿Cuál dirías tú que sería el curso en este momento? Vamos a pensar en un mini curso de 20 horas de formación docente, porque alguien puede decir, yo tengo formación docente, pero en realidad no tener, digamos, el aprendizaje de esa forma. De manera que ni te pueden citar autores en materia pedagógica, no pueden referir estrategias, no tienen ninguna desarrollada. Entonces, el decir tengo el 35% con formación docente, nos haría falta más carnita para saber exactamente. El que tengan maestría en Derecho, yo te puedo asegurar que tampoco es una garantía de que sean maestros por vocación. Entonces, ¿cuál sería ese curso que tú dijeras es un curso estratégico para ir al corazón de ese profesor, de esa persona docente por vocación? ¿Cuál sería el curso que tú dirías nos hace falta ya y lo quisieran instrumentar en enero, de enero inmediatamente? Bueno, te cuento de que, y considero aquí lo que dice la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350, habla de una educación centrada en el humanismo y el desarrollo científico. La universidad donde me honro de ser su profesor recientemente cambió su modelo educativo, que se llama introspección y prospectiva. Y algo que me llamó la atención y que lo estoy estudiando muy bien es dos asignaturas que tienen que ver con la formación humanística, que se llama Habilidades para la Vida y Comunicación Efectiva. Comunicación efectiva, creo que le das al clavo, porque nunca vamos a estar suficientemente formados o suficientemente avanzados. Entonces, comunicación asertiva, comunicación efectiva, comunicación para la vida, comunicación para trascender, creo que no es nunca suficiente, creo que es muy importante. Y agregas la palabra mágica que nos encanta y que creemos que debe de formar parte,
es el tema de la prospectiva, cómo vernos un poco más allá de este momento en un entorno de riesgos, en un entorno de reglobalización, en donde la justicia, la legitimidad y la profesión jurídica están puestas en tela de juicio. Así que, pues, Carlos Ernesto Herrera Acosta, de nuestra querida hermana Ecuador, República de Ecuador, que vemos que tiene una serie de avances y está también trabajando ya la introspección o la metacognición, pues queremos invitarte a que nos regales un curso, un mini curso en línea, que podamos contar con tu experiencia, con tus invitaciones y sin duda te agradecemos enormemente estos minutos privilegiados de conversación. Maestro, encantada. Graciela, Al contrario. a tus órdenes y a las órdenes de la Universidad Nacional Autónoma. Una despedida para los docentes del mundo unidos. Queridos maestros, ser docente es una tarea no solamente profesional, sino humana. Recuerden que son los segundos padres de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Hasta siempre.